Muy buenas tardes y encantada de estar una semana más en Saludablemente para tratar temas de salud aquí en Onda Cádiz Televisión. La salud es primordial y sobre todo nosotros queremos que ustedes estén informados de todos estos aspectos y lo vamos a hacer en primer lugar hablando con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, con Ernesto Cervilla. Ellos han sido una parte vital durante la pandemia, durante el COVID-19, siguen siéndolo. Y precisamente vamos a conversar con él para contarnos qué ha sido, cómo han vivido esta pandemia y sobre todo cómo vamos a sobrevivir a ella. Los sanitarios se han convertido en los grandes protagonistas durante la pandemia provocada por el COVID-19. Sanitarios que no solo trabajaban en hospitales y centros de salud. Hay otros sanitarios que han tenido un papel vital durante este tiempo, los farmacéuticos. Aunque desde el Gobierno central no los incluyeron como personal sanitario, ellos no han cesado en su actividad durante todo este tiempo. Tras sus mostradores han servido no solo medicamentos, sino también han servido para resolver las dudas de los ciudadanos de una situación desconocida para todos, como cuenta el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Ernesto Cervilla. Efectivamente, hemos tenido mucha incertidumbre, ¿no? Sobre todo al principio de la pandemia, lo que fueron la segunda quincena de marzo, ¿no? Que fue cuando esto empezó un poco a repuntar, con mucho desconocimiento, ¿no? Por parte de todos de cómo teníamos que actuar, ¿no? Sí es cierto, que la farmacia, empezó a implementar una serie de medidas de protección, ¿no? Nos vimos un poco penalizados, por así decirlo, porque todos aquellos productos que necesitábamos para protegernos, como son mascarillas, como era el alcohol, los geles hidroalcohólicos, pues por una decisión de la Administración Central, pues en los canales habituales de distribución de productos farmacéuticos, pues se los requisaron, ¿no? Con lo cual nos vimos muy en descenso porque realmente no podíamos, tener las mínimas medidas de seguridad, ¿no? Pero las farmacias fuimos reaccionando, se empezaron todo el mundo a organizar con las pantallas de metacrilato y organizando a los usuarios y los pacientes, que la verdad es que han colaborado muchísimo, porque sí es cierto que cuando se les decían que tenían que mantener las distancias al principio, que solamente entrara la persona que se le estaba atendiendo en ese momento, pues se han comportado fenomenal. Claro, en esos primeros días fue donde nos han surgido los primeros positivos en las oficinas de farmacia, ¿no? Que como sabemos, pues fatalmente acaba con el desenlace de una persona, de un técnico de farmacia, Alfredo, que ha fallecido hace pocos días, ¿no? Pero sí hemos tenido algunos positivos más, ¿no? Casi unos 30 positivos de personas, de trabajadores, tanto farmacéuticos como técnicos, ¿no? El primer momento fue de mucha incertidumbre, ¿no? Y luego también con un agravante que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, que el único establecimiento sanitario que estaba abierto era la farmacia, porque los centros de salud no se iban. Al hospital, todo lo que son consultas de especialistas cerradas, solamente urgencias en casos muy concretos de si tenías algún síntoma de COVID, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con una avalancha de personas porque evidentemente las patologías no se paran. El COVID existía, pero el cardiópata sigue siendo cardiópata, el diabético igual, el hipertenso. Entonces, el único centro sanitario prácticamente al que han tenido acceso, aquí en concreto en la provincia, las 497 farmacias, que solamente cerró una por el tema de que dio un positivo, el resto han estado abiertas, ¿no? Dando el mismo horario, ya sea en ciudades, en pueblos, ¿no? Con lo cual ha habido una avalancha de personas a recoger su medicación, a seguir los consejos que le podemos dar sobre el medicamento y sobre todo a pedir información veraz, ¿no? Porque muchas veces entrar en Google es volverse loco, ¿no? Y en estos primeros momentos, pues mucha incertidumbre, uno decía una cosa, otra, y recurrían a la farmacia a que le diéramos esa opinión profesional y sobre todo esos consejos higiénicos sanitarios que creíamos y entendíamos y empezamos a protocolizar, que eran fundamentales, ¿no? Para poder evitar, porque la infección se fuera transmitiendo. La verdad es que la capacidad de trabajo de los farmacéuticos ha sido excepcional. Hemos hecho un esfuerzo grande porque también hemos tenido que intentar compaginar, hacer 2 turnos de trabajo para no coincidir los de por la mañana por la tarde, por si había algún positivo que no se tuviera que cerrar la farmacia y dejar desasistida. A lo mejor en Cádiz no, pero por ejemplo en un pueblo de la sierra que haya 1 o 2 farmacias con un auténtico problema de suministro de medicamentos, ¿no? Y de acceso de medicamentos a la población. Con lo cual, yo desde el colegio lo único que puedo agradecer es a los farmacéuticos la labor que han hecho en la oficina de farmacia, no solo la farmacia, sino también en los farmacéuticos de hospital, ¿no? Que han estado volcados
en los primeros momentos pues fabricando gel hidroalcohólico, luego siguiendo con el suministro de medicamentos hospitalarios a los pacientes, igual que a los farmacéuticos de atención primaria, que también han hecho un trabajo excelente, ¿no? Porque es que han ocurrido muchas cosas, ¿no? No había médicos, no había prescripción. ¿Cómo se soluciona esto? Gracias a Dios tenemos la receta electrónica hace 20 años, ¿no? O sea que los médicos han podido desde sus casas estar prescribiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto ha ido solucionando una serie de problemas que si no hubieran existido se hubieran agravado bastante más. Han sido meses de angustias y miedos al contagio, a contagiar y a no saber a lo que se enfrentaban. El farmacéutico ha estado en un campo de batalla desprovisto de toda protección, a pesar de que se le ha acusado precisamente de intentar comercializar con esos equipos. Bueno, la farmacia es el establecimiento sanitario, o somos los profesionales sanitarios menos mediáticos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con lo cual, pues tenemos esa pequeña etiqueta, ¿no? Pero sí es cierto que al final es el primer establecimiento sanitario donde una persona acude. Es la entrada a todo el sistema sanitario. O sea, nosotros no llevamos un fonendo, ¿no? Nosotros a lo mejor le estamos preguntando a una persona preguntas banales, pero intentando descubrir qué le pasa. No para diagnosticarle, sino para saber si nosotros tiene una dolencia menor, o sea, la podemos solucionar, y si no, derivarle al médico, que para eso está, ¿no? Para diagnosticar y prescribir. Pero sí es cierto que también tenemos una cercanía a la población que no tiene ningún otro agente sanitario, ¿no? O sea, tenemos una proximidad, bueno, pues de que si tú andas 200 metros te encuentras una farmacia y puedes entrar y preguntar. Y hombre, tenemos una labor importante de todo lo que son intentar concienciar en temas de salud a la población, ¿no? Y en este caso ha pasado eso, ¿no? La gente venía y nos acudía y nos preguntaba sobre el COVID, ¿no? Al principio había mucho desconocimiento, ¿no? Solamente hemos intentado darle medidas muy sencillas para evitar lo que es la propagación y que no se inventen cosas raras, ¿no? El uso de mascarillas, que primero nos dijeron que no, nosotros siempre decimos que hemos dicho que sí, que era conveniente. La distanciación social, por supuesto en el momento de confinamiento, a la gente de la farmacia le decíamos que como a la farmacia se podía ir, que no vinieras más. O sea, si tienes que sacar los medicamentos, saca todo lo que tengas y no me estés todos los días viniendo a la farmacia, sobre todo muchas personas mayores, ¿no? Que no querían estar metidos en casas, ¿no? Y sobre todo, importantísimo, la higiene de manos, ¿no? Ya sea con agua y jabón como con los geles hidroalcohólicos. Entonces, hombre, con estas medidas que son tan fáciles de realizar, pues yo creo que se puede evitar y se puede vencer esto. Y esta es la información que hemos estado continuamente dando a la farmacia, independientemente de que luego te llegaran a la farmacia y empezaran que si los chinos han creado un virus para que... Bueno, todas estas historias que tú las escuchabas, porque tenemos que escucharlo y luego decirle, bueno, tú no te preocupes de quién ha fabricado el virus está ahí y lo que tenemos es que protegernos contra él, o sea, simplemente. Ante la falta de información, el ciudadano se ha apoyado en el farmacéutico en este tiempo de pandemia. Si antes se convertían en el paso previo a acudir a la consulta del médico, durante la pandemia se han convertido en los sanitarios de referencia de la población. Para nosotros las mascarillas y el alcohol y los geles hidroalcohólicos han sido un auténtico dolor de cabeza, ¿no? Nosotros, bueno, lo que ha ocurrido, tú lo comentaste un poco, bueno, pues se requisó todo lo que era el material que tenían las distribuidoras habituales de medicamentos y productos sanitarios, con lo cual de pronto entraron en todo esto una serie de agentes, por así decirlo, de fuera del sector, ¿no? Pues bueno, vendiendo todos estos productos a precios desorbitados, ¿no? La mayoría de las farmacias nunca entró a comprar estos productos porque es que no se podían vender. Sí hubo algunas farmacias que tomó la decisión de comprarlos, prácticamente luego los han vendido sin margen, pero a precios desorbitados, ¿no? Y quizás a lo mejor con la única intención de suavizar esa ansiedad que tenían muchas veces los usuarios de que querían una mascarilla, ¿no? Como fuera, ¿no? Pero evidentemente ha sido un problema gordo, ¿no? Que nos ha supuesto muchísimos conflictos, no muchos, ¿no? Porque tampoco es que ha habido muchos, pero nos ha dolido mucho, ¿no? Porque nos han tachado de pesetero cuando ni siquiera nosotros teníamos para protegernos, ¿no? Y no para protegernos solamente en la farmacia, sino para proteger al paciente que entraba en la farmacia, porque a nosotros ponernos las mascarillas también lo estamos protegiendo a él, ¿no? Pero la verdad es que para nosotros la mascarilla ha sido un dolor de cabeza. Nosotros somos profesionales del medicamento, que es a lo que de verdad nos dedicamos al diabético, al hipertenso, a favorecer el suministro del medicamento, en ayudarle en todas aquellas inquietudes que tenga sobre esta medicación. Y las mascarillas, bueno, ya gracias a Dios esto se ha resuelto y ha entrado en el canal normal, ¿no? Prácticamente los distribuidores que a nosotros nos suministran ya
sin ningún problema, y hay un poquito más de problema con los guantes, ¿no? Pero también considero que los guantes no son necesarios, ¿no? O sea, que con un lavado continuo de manos, utilizando los geles hidroalcohólicos, que sí existen, pues la verdad es que podemos salvarlo un poco, ¿no? Pero ya todas esas existencias están restablecidas y ahora mismo no tenemos ningún problema. El farmacéutico se ha enfrentado al virus como cualquier ciudadano, porque tampoco había EPIs para ellos. De hecho, en este tiempo hay que lamentar la pérdida de un compañero, un técnico en Cádiz capital. Efectivamente, sí hemos tenido, es que hemos vivido unas circunstancias muy especiales. Esto es una crisis sanitaria que no se ha vivido en 100 años, ¿no? Hemos aprendido mucho, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, es que ni siquiera en los centros de salud se tomaba la atención. Es que la persona venía a tomar la atención a la farmacia y al principio pues teníamos unas medidas de protección en precario, ¿no? Que no quiero hacer, pero bueno, se solicitó a la Administración Central que por lo menos proporcionara mascarilla y nos dijeron que no, que no éramos un establecimiento en el que hubiera riesgo de contagio. Esto se dijo en la tele, o sea, y hombre, esto, pues las consecuencias, no quiero decir que esto haya sido consecuencia directa de todos los positivos o todas las farmacéuticos y técnicos que luego se hayan infectado, ¿no? Pero sí es cierto que era un sitio de riesgo, ¿no? Luego yo creo que se ha actuado bien y se han tomado muchas medidas de protección, ¿no? Porque todo lo que yo comentaba antes del distanciamiento en la farmacia, de que los usuarios han sido muy conscientes de solamente entrar a la farmacia cuando se le iba a atender, eso hemos conseguido porque se han hecho, gracias a la consejería, unos test, y de 2.000 test que se han hecho en las farmacias en Andalucía, pues ha salido una cero prevalencia, o sea, de positivos de 0,9 a un 1%, incluso por debajo de la media de la población. Con lo cual yo creo que las medidas que luego se han ido aplicando han sido efectivas, ¿no? Nos hemos protegido bien. Nos hemos protegido los farmacéuticos y hemos protegido también a la población, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí se aprende mucho, ¿no? Lo que sí, desgraciadamente, al final, pues hemos tenido personas que han fallecido, ¿no? Como Alfredo, que tuvo, bueno, el desenlace final, ¿no? Después de muchísimos días en la UCI, y que incluso una compañera vuestra, al día que salía de la UCI de COVID, me llamaba, ¿no? Y me decía, antes de que ocurriera el desenlace ¿tenéis vídeos aplaudiendo? Digo, no, ha salido de la zona de COVID, pero sigue en la UCI muy grave, ¿no? Y efectivamente a los 2 o 3 días desgraciadamente falleció, ¿no? Y luego lo que me ha sorprendido de Cádiz, y yo sé que pues, estamos muy contentos porque sabemos que la población nos valora, bueno, los homenajes que ha recibido Alfredo en su barriada, ¿no? O sea, yo he visto 200 personas aplaudiendo en el minuto de silencio que se le hizo el otro día, y la verdad es que se le agradece a la sociedad ese reconocimiento que se tiene a Alfredo, y yo creo que también un poco extensivo a todo lo que es la farmacia, ¿no? en su conjunto. Una pérdida que también ha servido para que los ciudadanos demuestren el agradecimiento por los servicios que han prestado y prestan todos los días. Ellos han estado en primera línea y siguen estando. Hemos tenido, porque ha habido momentos de que incluso no han considerado por circunstancias, en decretos o algo, a la farmacia como un establecimiento sanitario. Es verdad que los profesionales, los colegiados, en Cádiz hay 1.800 colegiados, bueno, en Andalucía, que yo soy también presidente del Consejo Andaluz, hay 12.000 colegiados, pues la gente se indigna, ¿no? Que somos sanitarios. Digo, vamos a ver, si nosotros no nos tiene que reconocer quien esté ahí en la administración, si somos o no, es la población, los barrios, el pueblo. O sea, la satisfacción viene de lo que es la sociedad, que al final te lo reconoce con muchísima tranquilidad. Luego el político y el que está ahí se da cuenta de que somos pues un eslabón más de la cadena, ¿no? Y que al final sí nos tratan así, ¿no? En la consejería de aquí nos han proporcionado ustedes, ¿no? Que luego los hemos hecho nosotros con los compañeros analistas. Nos han proporcionado algo de mascarillas en el momento que no hubo, desde aquí, desde la Administración Autonómica. Bueno, yo creo que nos consideran, hemos colaborado con ellos en muchísimos temas, hemos estado, bueno, pues controlando una serie de medicamentos que eran susceptibles de que entraran en desabastecimiento. Hemos estado negociando, bueno, el tema de la atención domiciliaria, ¿no? De llevar los medicamentos a aquellas personas que tenían algún problema de movilidad o que incluso eran inmunodeprimidos. Todo esto se ha ido en colaboración. El tema de los farmacéuticos, de los medicamentos de hospital que tienen que ir a recoger los pacientes, bueno, pues estamos haciendo unos pilotos que empezaron un poco antes del COVID, pero que sí es cierto que se están extendiendo por toda Andalucía, de esa medicación de hospital para que no tenga que desplazarse el paciente al hospital, porque bueno, aquí en Cádiz
puedes ir al hospital, pero que tenga que venir de Grazalema es que pierde un día entero y aparte de una necesidad de movilizarlo, pues se están suministrando a través de la farmacia, ¿no? De la farmacia comunitaria en colaboración con ellos, ¿no? Y la distribución. O sea, al final hemos estado en colaboración directa con lo que es la administración y nos ha reconocido, bueno, pues la labor que hemos hecho. Y por supuesto una cosa que, como es habitual y no nos damos cuenta, pero no han faltado medicamentos en la farmacia, han faltado mascarillas, pero medicamentos ni uno, ¿no? Y yo a lo mejor tengo la experiencia del primer momento de confinamiento, tener que pedir algo por unas plataformas de estas, no quiero decir el nombre, y es que me han tardado un mes. O sea, y es que los repartos de los medicamentos en la farmacia han sido de 2 y 4 veces al día sin faltar un medicamento, cosas que son habituales como la receta electrónica, pero que también hay que poner en valor, ¿no? Que en estos momentos son muy, muy útiles, ¿no? Sin embargo, durante este tiempo se han quedado muchas cosas atrás. Se han quedado paralizadas las campañas de concienciación sanitarias que se hacen a través de las farmacias y que son tan necesarias en la sociedad. Pero a pesar del COVID-19, este sector ha seguido trabajando. Correcto, ahí había muchos proyectos, había proyectos además que había que realizar en estos meses junto con la administración, ¿no? De un tema de seguimiento de medicamentos, ¿no? El tema de la colaboración con las asociaciones de pacientes, que hemos colaborado con los pacientes de lupus, esto sí se va a hacer, ¿no? Todo el tema de facilitarle la protección a los pacientes de lupus sí la vamos a realizar. Venimos un poco tarde, pero sí por las circunstancias, ¿no? También con aquellas personas que están afectadas por enfermedad mental, seguimos también con lo que pasa es que sí es cierto que han tenido a lo mejor menos publicidad, por así decirlo, ¿no? Pero sí seguimos insistiendo y retomando otra vez, pues intentando buscar esa normalidad. Han cambiado muchas cosas, ¿no? Toda la formación que hacíamos en el colegio, presencial, que la hacíamos por toda la provincia, en Algeciras, en Jerez, en Cádiz, pues prácticamente ahora mismo no la podemos hacer, la estamos haciendo por videoconferencia, ¿no? Utilizando todos los sistemas que hay, de webinar, de Zoom, de todo esto. Bueno, tenemos que aprender también a trabajar de esta forma, ¿no? Pero seguimos con las funciones del colegio de formar a los farmacéuticos, de formar a la población en aquellos temas de salud que creemos que sea conveniente y con un esfuerzo más, ¿no? Porque tenemos que cambiar una serie de cosas, pero vamos a seguir insistiendo, por supuesto. A pesar de los rebrotes, la pandemia está controlada. Sin embargo, las farmacias siguen jugando un papel vital para evitar que de nuevo volvamos al confinamiento. Bueno, pues la farmacia, fíjate, ahora se plantea otro problema, ¿no? Porque creemos que hay un sector de la población que está muy concienciado, que además son usuarios habituales de la farmacia, ¿no? Porque van a la farmacia y se les puede informar y ellos mismos, cuando ven las medidas de protección en la farmacia y que les recomendamos, se van concienciando. Pero hay sectores de la población, y entro un poco en lo que es las personas más jóvenes, ¿no? Que ni pisan la farmacia, que generalmente ya se lleva diciendo desde hace mucho tiempo que son asintomáticos, que van a pasar la enfermedad y no les pasa nada, y que principalmente sea donde van a empezar a comenzar los brotes más importantes de otra vez empezar con el COVID, ¿no? Ahí hay un tema de formación sobre todos estos chavales, ¿no? Que además ahora llega una época de salir mucho, de aprovechar las noches, de estar todos juntos, y ahí tenemos una labor de concienciarlos de que esto es grave, o sea que aunque tú no lo pases, que ya está empezando a haber algunos casos en que sí son sintomáticos, no con la gravedad que están teniendo personas con más edad, pero empiezas a tener síntomas. Ahora, por ejemplo, los chavales que tienen la selectividad antigua, la EBAU, yo tengo uno de ellos y yo desde hoy ya le he prohibido que salga. Digo, mira, si no pasa nada, es que te puedes poner malo con una fiebre que puede a lo mejor que no te puedes presentar a los exámenes. Fíjate qué cosa más absurda después de todo lo que hemos pasado de confinamiento, después de todo el tiempo con clases online, de machacado, que te llegue ahora por tener que salir, por no cumplir unas mínimas, que no te digo que no se salga, o sea, sino que cumpla unas medidas, las mínimas, ¿no? De protección, ¿no? Distanciamiento, una mascarilla, un poquito de cuidado, ¿no? Y que ahora tú, qué tontería, que te puede condicionar el resto de tu vida, o sea, porque ahora suspendes selectividad, porque no te puedes presentar, ahora vas en septiembre, vas mal. Oye, un poquito de... Y por supuesto, cuando acabe selectividad, EBAU y todo esto, que esto no se dispare, ¿no? Porque sí tenemos un problema y creemos que los rebrotes van a venir por ahí, ¿no? Por las personas jóvenes, los chavales jóvenes, ¿no? El uso de mascarillas es obligatorio ahora en espacios abiertos y cerrados. La Junta de Andalucía lo ha decretado así para evitar nuevos contagios y volver a vivir un nuevo estado de alarma.
Una situación que, aunque esperemos que no suceda, en las farmacias de Cádiz están preparadas para afrontarlas. Las farmacias, sí, estamos preparados, tenemos ya todos los protocolos y procedimientos que se han realizado, están ahí, ¿no? Luego nos consta que todo lo que es la distribución farmacéutica tiene ya un acopio de material sanitario, ¿no? Ya sean mascarillas, gel hidroalcohólico. Ya hemos aprendido mucho de aquellos medicamentos que son susceptibles. Hubo ahí un momento en que, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que era un medicamento que podía servir como tratamiento para el COVID, que luego se ha visto que no por los estudios, bueno, pues hubo que hacer desde la Agencia Española del Medicamento, hubo una limitación de distribución y entonces a través de las farmacias el suministro era muy controlado, ¿no? Seguramente llegarán medicamentos nuevos con esta situación, estamos preparados para eso, ¿no? Se está preparado, bueno, como te comentaba, para todo lo que es productos sanitarios que ayuden, siempre y cuando no haya otra intervención de la Administración Central y vacíen otra vez los almacenes y nos quedemos sin nada. Entendemos que eso no va a ocurrir, ¿no? Y bueno, lo único que deseamos es que llegue pronto una vacuna, ¿no? Que realmente resuelva el problema que tenemos de esta inseguridad, ¿no? Que es lo peor que podemos tener, ¿no? Y sobre todo recomendar a toda la población y sobre todo los que sean más sensibles la vacunación de la gripe. O sea, las tasas de vacunación en gripe son muy bajas, se tienen que subir mucho porque si se nos suma la gripe al COVID, está claro que las administraciones sanitarias lo tienen claro que va a haber un colapso sanitario y esto es lo peor que nos puede pasar, ¿no? O sea, que octubre y noviembre puede ser una época complicada. Teniendo en cuenta que el COVID no se va de vacaciones en verano, ¿no? Estamos hablando donde puede haber mayor problema, que es sumarse la gripe al COVID, ¿no? Pero que no se ha ido de vacaciones, que la gente piensa que, bueno, ya nos protegeremos en octubre. No, 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 que esto hay que seguir utilizando las 3 medidas higiénico-sanitarias que todos conocemos durante todo este tiempo de verano. El COVID-19 ha servido para concienciarnos de la importancia de la higiene, de la protección y de las medidas de prevención y de cómo una sociedad puede ponerse al límite en un segundo. Totalmente, y aparte en estas crisis sanitarias, como crisis en general, pues son momentos de aprovechar y hacer cosas, ¿no? Esta colaboración que hemos tenido mucho más codo a codo con la Administración Sanitaria, aquí en concreto con la Consejería de Salud, ¿no? Y el Servicio Andaluz de Salud, yo creo que nos ha posicionado como más profesionales sanitarios, hemos llevado a cabo muchos protocolos y procedimientos conjuntamente con ellos, de los que se ha beneficiado la sociedad, y yo creo que son momentos, bueno, de seguir trabajando, esto no se queda aquí, ¿no? También, desgraciadamente, vamos a tener mucho tiempo el COVID presente con nosotros, ¿no? Hasta que no haya un poco una situación de que ya exista una vacuna que sea eficiente, ¿no? Con lo cual tendremos que seguir trabajando, porque bueno, el estado de alarma ha pasado, pero la alerta sanitaria no. O sea, la pandemia sigue, ¿no? Con lo cual tenemos mucho que colaborar, mucho que trabajar junto con la Administración, sobre todo en beneficio de toda la sociedad. Desde el Colegio de Farmacéuticos siguen trabajando día a día por proporcionarnos el mejor servicio, atendernos, cuidarnos y aconsejarnos. Ellos han sido nuestros referentes sanitarios durante toda la pandemia. Incluso han dado su vida. Ahora es momento de agradecer su servicio a la sociedad. Es la hora de dar las gracias a las farmacias, siempre de guardia.